Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, María C. Hola, Germán. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a dar clases, mi amor. Estoy admitiendo a los compañeros, por eso no empiezo todavía. Estoy admitiendo a los compañeros para que puedan entrar. Bueno. Hasta el 10 voy a estar admitiendo gente para que ingrese, así no me corta la explicación y después empezamos. Teacher, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos esperando que ingresen más compañeros. Exactamente. Hasta ahí 10 esperamos que ingresen compañeros porque yo les tengo que dar la admisión y ahí comenzamos. Ah, bueno. Profe, yo tuve inconvenientes para entrar a la primera clase por motivo de un viaje y realmente se me dificultó entrar a su clase. No sé si me contextualiza algunos conceptos de allí de manera muy somera. De la clase anterior, no. La clase anterior tenían que verla por un video había. No, de la clase 1. La clase 1 lo que hicimos fue vimos los métodos cuantitativos versus los métodos cualitativos y tienen un capítulo de un libro de Marradi, Argenti y Piovani para poder recuperar las cosas que vimos en clase.
Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias. No, por favor. Tienen cargado la página, tienen todo por clase, tienen la bibliografía, los PowerPoint que yo paso, las actividades, todo está en la carpeta que ustedes tienen. Bien. Bueno, vamos a ir empezando. No son ni 10, pero ya imagino que después van a seguir subiendo y trataremos de ir aceptándolos. Bueno, la idea de la clase de hoy es tratar de ver algunas cuestiones. Se supone que ustedes en la semana pudieron ver la clase sobre las diferentes técnicas de investigación cualitativa. Hoy vamos a trabajar algo sobre eso, pero previamente yo quería hacer una contextualización y presentarles algunas características del diseño de investigación flexible y del muestreo cualitativo, como para darles un contexto para luego poder hacer un trabajo práctico que vamos a hacer en clase sobre las diferentes técnicas de investigación que ustedes pudieron ver en el video de la semana pasada, ¿sí? De la clase asincrónica. Así que les voy a compartir pantalla para poder mostrarles el PowerPoint. A ver si así. No sé por qué no lo toma. Vamos a hacer una cosa. Para este. Acá estamos. Doctora, a mí me quedó una duda de los textos. Sí, lo escucho. Yo puedo nombrar la entrevista a profundidad como entrevista inductiva. Inductiva, sí. Okay, No se suele llamar entrevista inductiva, se suele llamar entrevista en profundidad o entrevista abierta, no entrevista inductiva. Inductivo es el método, pero bueno. Es que hay en un texto algo que me mostró que dentro de la investigación de historias de vida, una de las herramientas que hay para la recolección de información dentro de la prospectiva era una entrevista en profundidad. Sí. Ok, listo. Son todas entrevistas en profundidad. La profundidad no tiene que ver con la extensión en el tiempo, sino con poder comprender e introducirnos profundamente en el mundo de representaciones del otro. ¿Sí? Pero no se llaman, digamos, no suelen ser llamadas entrevistas inductivas, suelen ser llamadas entrevistas en profundidad, entrevistas abiertas, y la particularidad que tiene, hoy vamos a ver algunas cuestiones, pero también estaba en el video de la clase, las historias de vida, es que intentan captar la temporalidad, ¿no? La profundidad temporal. Entonces, claro, pero particularidades. Es que en los textos, en uno de los textos que me refirió el texto que usted me dejó, me hablan muy claramente sobre los dos tipos, sobre life history y life history. Sí. Ok. Me muestra las charlas o las conversaciones en profundidad y me muestra la investigación de casos como historia de vida. Sí. Ok, o sea, no estoy mal.
No, está perfecto. Perfecto. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a comenzar entonces hoy la clase. Les voy a hacer una presentación de la perspectiva cualitativa y sobre todo no de la perspectiva, sino de cómo se desarrolla un diseño de investigación cualitativo, y vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas al muestreo. ¿Y esto por qué? Porque más allá de las técnicas que utilicemos, decidamos utilizar en función de la pregunta de investigación cualitativa que tengamos, es importante tener claro qué es lo que buscamos. Y eso que buscamos tiene que estar expresado a partir de el diseño de la investigación y de la muestra que seleccionemos. Cuando hablamos de diseño de la investigación podemos hablar de diferentes diseños. El diseño estructurado, que es el diseño más de los métodos cuantitativos, porque todo está decidido de antemano. El diseño emergente, que es uno de los métodos más inductivos, o de los diseños más inductivos, porque se espera que el investigador vaya a hacer trabajo de campo sin saber demasiado qué es lo que está buscando. Y entre ellos dos, como un continuo, se encuentra el diseño flexible. El diseño flexible implica que nosotros vamos a diseñar una investigación y vamos a tomar mínimamente algunas decisiones. Esto es importante porque nos orienta para la elección de la técnica de investigación que vamos a utilizar, ¿sí? Para ver cómo vamos a hacer la recolección. Entonces, ¿cuáles son estas 4 decisiones? Una de las decisiones tiene que ver con la construcción del objeto, es decir, con la construcción del problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación que yo quiero investigar? Otras de las decisiones tienen que ver con la selección, es decir, cómo yo voy a elegir a las personas, a los grupos, a las instituciones con las que voy a trabajar. Eso es la muestra. Otras de las decisiones tienen que ver con cómo voy a recolectar, cómo voy a construir esa información. A partir de la técnica de historias de vida, a partir de la técnica de entrevistas en profundidad, a partir de la técnica de observación participante, a través de las entrevistas grupales. ¿Cómo voy a hacer? ¿Con qué técnica? Y otra de las decisiones tiene que ver con el análisis. Es decir, cómo voy a analizar la información que yo voy a construir. Bien, entonces, las decisiones relativas a la selección tienen que ver con el a quién, a qué. Es decir, cuál es la población total y cuál es la muestra con la que yo voy a trabajar. ¿A quiénes voy a incluir en mi investigación? Sean personas, pueden ser instituciones, pueden ser grupos. ¿Sí? Entonces, las decisiones relativas a la selección tienen que ver con una definición de a quienes voy a entrevistar o a quienes voy a observar. Esperen que voy a admitir a 2 compañeros que acaban de llegar. El tema es que tengo que salir de acá. Disculpen, pero tengo 2 compañeros que están esperando que los admita para ingresar. Bueno, ahora admito a estas personas y continúo, no voy a poder cortar. Si llegan tarde, después porque no me deja admitir y presentar al mismo tiempo. Bien, entonces, voy a tratar de no maximizarlo, a ver si así me deja hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces, la decisión de selección tiene que ver con a quién voy a entrevistar. Las decisiones relativas a la recolección tienen que ver con qué, es decir, a partir de qué técnicas yo voy a construir esa información. Es decir, si la técnica va a ser una técnica más estandarizada o más flexible. Si va a ser flexible, ¿qué tipo de técnica va a ser? ¿Va a ser historias de vida? ¿Va a ser entrevistas en profundidad? ¿Va a ser grupos focales o entrevistas grupales? Etcétera. Y las decisiones relativas al análisis tienen que ver con cómo se va a analizar la información que se construye. ¿De qué manera yo voy a analizar eso que construí, esa información que construí? Las entrevistas, por ejemplo, o las observaciones, etc. Bien. Entonces, el diseño de investigación con abordaje cuantitativo requiere diseños más estructurados.
El diseño de investigación con abordaje cualitativo se basa en la flexibilidad. Es decir, yo tomo una serie de decisiones, que son estas, relativas a la selección, relativas a la recolección, relativas al análisis, pero después eso yo lo puedo ir revisando. Cuando avanzo en mi investigación, puedo ir revisando eso que tomé y que decidí. ¿Sí? Bien. Esto ya estaba. Bien. Las decisiones relativas a la selección, recolección y análisis están supeditadas al problema de investigación. O sea, es el problema de investigación el centro, es el núcleo de la investigación. Es decir, es lo que me va a permitir a mí decidir cuestiones que tienen que ver con a quiénes voy a incorporar, con qué técnica los voy a observar o entrevistar y cómo lo voy a analizar. Entonces, el diseño, antes que estas decisiones, implica focalizarse sobre las cuestiones de definición del problema de investigación. Es decir, poner muy claramente qué es lo que se quiere investigar. Y saber que esa definición tiene que tener un tiempo y un espacio. Yo quiero analizar las estrategias de reproducción de la pobreza en Colombia, es muy general. Tendría que, en todo caso, hacer un estudio de las estrategias de reproducción de las madres de familias pobres en un determinado lugar, ¿no? En una determinada colonia, en un determinado tiempo también. Y entonces, O sea, el problema de investigación se sitúa en tiempo y espacio. Sí. O sea, cerrarlo mucho en el tiempo-espacio. Sí, y focalizar también, porque una cosa es estudiar la pobreza en Colombia, otra cosa es estudiar la estrategia de reproducción de los sectores pobres en una colonia en un tiempo determinado, qué sé yo, en la colonia Miraflores, supongamos, en Bogotá en 2021, cualquier cosa, dije, no fue un ejemplo, pero para que se entienda. ¿Sí? Siempre el problema está acotado en tiempo y en espacio. Bien, entonces necesitamos definir y ajustar qué es lo que queremos investigar para poder decidir la estrategia metodológica y los instrumentos más pertinentes para responder. Entonces yo tengo que poder decir en mi diseño de investigación qué es lo que quiero estudiar. Con simplicidad, pero con profundidad. No algo muy general, sino algo muy acotado, más acotado, para que pueda ser aprehensible a partir de observación participante, a partir de entrevistas, a partir de la técnica que se decide utilizar. Bien, entonces, el método no estándar, que es el método cualitativo, implica un conocimiento personal. Es decir, implica cercanía, implica contacto directo con las personas, acercarse a las personas para poder conversar. Implica contextualidad, es decir, poner lo que se narra en un contexto. Si me habla de lo que acontece en una colonia, yo tengo que poder contextualizar cuál es la historia de esa colonia, qué pasa en esa colonia, cuáles son las particularidades de esa colonia, poder describirla, para poder entender eso que se está narrando, que se está contando en una entrevista. Y entonces hay un interés por lo microsocial, por aquello que se quiere conocer en profundidad. Y hay una búsqueda de lo ideográfico, de las explicaciones de los por qué. ¿Sí? La idea es poder interpretar lo que las personas dicen sobre su propia acción, sobre sus propias miradas, sobre determinada cuestión. Y por eso es una mirada inductiva, porque parte del sujeto, parte de lo que el sujeto sabe que yo quiero como investigador o investigadora conocer. Y tiene entonces la idea de comprender y de interpretar la realidad social, de interpretar la acción social, de interpretar aquello que los actores sociales nos dicen sobre su propia vida. ¿Sí? Entonces, en la investigación cualitativa podemos hablar del diseño flexible, que es este diseño, que es el que más se recomienda, en el cual se toman decisiones vinculadas a la construcción del problema de investigación, vinculadas a la selección,
las personas, de las instituciones, de los grupos vinculadas a la recolección, es decir, las diferentes técnicas de investigación con las que se va a trabajar, y vinculadas con el análisis. También se puede hacer un diseño emergente, es decir, un diseño en el que no se tengan estas decisiones de antemano y se va directamente a hacer trabajo de campo para ver qué surge allí. Es un diseño un poco, es un diseño muy abierto y que como al ser tan abierto deja de ser un diseño porque no tiene un diseño previo. ¿Sí? Entonces es como medio contradictoria la idea de diseño emergente, porque si es emergente no hay nada diseñado de antemano. Pero bueno, se llama diseño emergente y es algo que hacen mucho los antropólogos. Y luego hay que saber que estos diseños son interactivos, es decir, que el problema interactúa con los objetivos, el problema interactúa con la selección, el problema interactúa y se relaciona y condiciona la recolección, el problema relaciona y condiciona el análisis. Por eso se dice que es interactivo, porque hay una relación entre los diferentes elementos de ese proyecto de investigación o de ese diseño de investigación. Maxwell, que es un investigador muy conocido entre los métodos cualitativos, utiliza el modelo interactivo. Y lo que él dice es que no se desecha la importancia del diseño, sino que se refuerza. Tal modelo es más compatible con la definición de diseño como disposición de elementos que rigen el funcionamiento del estudio. Bueno, ¿cuáles son los elementos con los que yo voy a trabajar? Y esos elementos se articulan entre sí, como un plan preestablecido para llevar a cabo el estudio. Hay una concepción de diseño como estructura subyacente e interconectada de los componentes del estudio y las implicancias de cada componente sobre el otro. De hecho, algunos investigadores hablan y señalan que el problema de investigación es el corazón de la investigación, que todo lo que se vincula en el proyecto se vincula con el corazón de la investigación. ¿Por qué con el problema de investigación? Es el problema de investigación el que va a orientar y condicionar el tipo de decisiones que se toman. Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros decimos, bueno, vamos a analizar la pobreza en Colombia como tema. Y el problema es, un problema puede ser las representaciones sociales que tienen los jóvenes pobres sobre sus dificultades para encontrar trabajo. Y otro problema puede ser las estrategias de reproducción de las mujeres pobres en la colonia tal, en tal momento histórico. Si yo voy a trabajar las representaciones de los jóvenes sobre sus dificultades para conseguir trabajo, voy a entrevistar a jóvenes. Es decir, el problema de investigación me está llevando a la decisión de selección. ¿A quién voy a seleccionar? ¿A adultos? ¿A niños? No, voy a seleccionar a jóvenes. Entonces, esa decisión de selección está incluida en la misma formulación del problema. Si mi problema es las estrategias de reproducción de las mujeres pobres, ¿a quién voy a entrevistar? A las mujeres pobres de tal colonia, ¿cierto? Entonces, ya mi problema de investigación me está decidiendo a quiénes voy a incorporar. Es decir, la selección, es decir, la muestra, a quiénes voy a incorporar en mi investigación. Sí, León, ¿querías hacer una pregunta? ¿O continúo? No, sí la necesito, porque lo que en el marco conceptual, cómo me ciñe o cómo me orienta la pregunta, o yo cómo oriento la pregunta a partir del marco conceptual que tengo, marco metodológico y marco conceptual. No, el marco conceptual justamente es lo que orienta también las decisiones que vas a tomar. Por ejemplo, no es lo mismo decir que los jóvenes son aquellos que tienen entre 15 y 20 años que decir que son aquellos que tienen entre 11 y 16 años. Y eso es una conceptualización, forma parte del marco conceptual. Entonces también el marco conceptual que está inscripto en el problema de investigación es lo que va a orientar la decisión que vos tomes en relación a quiénes vas a entrevistar, por ejemplo. No, yo tenía como conceptos, o sea, como líneas conceptuales, por ejemplo,
sigamos con la pobreza. Pobreza por necesidades no satisfechas o pobreza por línea de pobreza, o pobreza por restricciones. Sí, O sea, dependiendo del concepto que yo vaya a tener de pobreza, va a ser la forma como debo hacer la pregunta. sí, lo que pasa es que necesidades básicas insatisfechas y línea de pobreza es cuantitativo. Acá estamos pensando preguntas cualitativas, por eso yo hablo de estrategias de reproducción, por eso yo hablo de representaciones. Entonces, los conceptos que tenemos que tomar son esos: representaciones, jóvenes, estrategias de reproducción, y esos son los conceptos que nos van a orientar. Está bien orientado en el sentido de pensar que los conceptos que nosotros incluimos en el problema de investigación van a conducir a determinadas decisiones en el desarrollo del proyecto de investigación. Eso está bien. Pero hay conceptos que están muy asociados a lo cuantitativo y otros conceptos que están más asociados a lo cualitativo. Por eso yo describía esta cosa de las mujeres, de los jóvenes. También cuando pensemos en estrategias de reproducción, vamos a ver que las estrategias de reproducción pueden ser múltiples, pueden ser económicas, pero pueden ser de redes sociales, pueden ser educativas, pueden ser laborales, y entonces yo voy a poder preguntar, tomando ese concepto, voy a poder preguntar sobre todas estas dimensiones en las entrevistas. Entonces, un poco esa es la idea. Bien, continuemos. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones de muestreo. Es decir, cuando nosotros hacemos una investigación, como ustedes deben haber visto con Román en métodos cuantitativos, tenemos que hacer un recorte, no podemos tomar la población total. Si tomamos a la población total, estamos haciendo un censo. Ahora, si nosotros tenemos que hacer un recorte de esa población, porque no la podemos abordar en su totalidad, recortamos una muestra, es decir, recortamos una parte de esa población. Y para hacer ese recorte hay particularidades que asumen los métodos cualitativos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para descubrir lo que hay de general, incluso de genérico, en cada caso particular, hay que disponer no solo de un caso, sino una serie de casos organizada, de tal forma que sea posible su comparación, lo que implica a la vez similitudes y diferencias. Esa es la problemática de la obtención de la muestra. Es decir, no vamos a trabajar con una sola persona o con una sola institución. Sobre todo cuando se trabaja con personas, se trabaja con más de una persona, ¿sí? Y se llega a determinar el número total de personas por lo que se llama la saturación. Es decir, cuando la gente que contesta las entrevistas, por ejemplo, ya no me brinda información nueva. ¿Sí? Ahí es cuando yo decido, quizá no hago más entrevistas. Es decir, yo no parto diciendo voy a hacer 50 entrevistas, porque se me ocurrió a mí que 50 entrevistas está bien. Parto de decir que voy a hacer tantas entrevistas como sea necesaria para llegar a la saturación metodológica. Y esa saturación metodológica tiene que ver con eso. Cuando yo hago entrevistas, por ejemplo, yo hago entrevistas a 10 personas, a 15, a 20, hasta que me pasa que hago una entrevista y ya empiezo a ver que las personas responden más o menos lo mismo, que me están diciendo más o menos la misma información. Entonces, cuando yo obtengo esa información que es muy parecida, entonces ya tengo saturación. Y entonces ahí es cuando dejo de hacer entrevistas. Bien, la construcción de la muestra responde a la cuestión de con quiénes, es decir, a quiénes voy a entrevistar o a quiénes voy a observar. Es decir, con quiénes se hará la investigación. O sea, cuáles son los actores concretos o las instituciones, los grupos con que nos vamos a contactar para hacer la investigación. Entonces, el muestreo en general tiene que ver con eso, con quiénes. ¿Quiénes son? Entonces, el muestreo probabilístico, que es el muestreo desarrollado por los métodos cuantitativos, se define con antelación. Es decir, es el propio investigador quien define, de acuerdo a una serie de estadísticas, cuál es la proporción de personas que debería estar integrando esa muestra y cuáles serían las características que tendrían que tener esas personas. Y luego se define el cuestionario y se hace la investigación. En cambio, en el muestreo cualitativo,
podríamos pensar que el muestreo cualitativo es ex post, es decir, que se va desarrollando a lo largo de la investigación. Yo puedo empezar pensando, bueno, voy a entrevistar a cualquier madre pobre de tal colonia, y después darme cuenta que hay diferencias entre las madres que son más grandes de las madres que son más jóvenes. Y entonces, si yo entrevisté, supongamos, a 10 madres jóvenes y a 2 madres más grandes, puedo tomar la decisión de decir, no, ya a madres jóvenes no voy a entrevistar más hasta que no completen madres más grandes, que me den otras particularidades u otras características. Entonces, en ese caso, es que tomo esa decisión y voy construyendo la muestra a lo largo de la investigación. Entonces, lo relevante en la selección es que los casos en métodos cualitativos son significativos. Esto es, que un hecho o un caso sea pertinente para dar cuenta de cierto haz de relaciones en un sistema social. Es decir, que las personas que yo entreviste me muestren la complejidad social con la que viven o la que representan en función de lo que yo quiero saber. Por eso, un concepto clave para pensar la muestra cualitativa es la heterogeneidad. De nada me sirve tener una investigación sesgada, es decir, haber entrevistado a cualquier mujer pobre de la colonia tal que a mí me pareció y encontré. ¿Por qué? Porque si yo voy haciendo una muestra y digo, no, a ver, quiero heterogeneidad, quiero madres jóvenes y madres más grandes. Y después encuentro, además, que dentro de esas madres jóvenes y grandes hay diferencias entre las que son de nacionalidad colombiana y las que son inmigrantes. Entonces también voy heterogeneizando esa muestra, es decir, bueno, que quiero tener algunas colombianas, algunas venezolanas, qué sé yo, como ejemplo para pensar, ¿no? Entonces le voy dando heterogeneidad para encontrar las diferentes características de esa realidad social, para que sea significativa en algún punto. Entonces, la selección se orienta a aquellas unidades que garanticen mejor la cantidad y la calidad de la información. Es decir, la cantidad por la saturación, por lo que decíamos hoy, la saturación metodológica, y la calidad porque me brindan riqueza de información. Entonces, en el trabajo de campo, la noción de muestra estadísticamente representativa no tiene sentido. Queda reemplazada por la idea de construcción progresiva de la muestra, es decir, la vamos construyendo a medida que avanzamos en el trabajo de campo cualitativo. No se pueden establecer muestras a priori, uno puede pensar, bueno, voy a entrevistar a mujeres pobres que sean más jóvenes y más grandes. Pero después, en el desarrollo de la investigación, puedo ir encontrando nuevas claves que me permiten interpretar esa realidad. Por eso es una muestra que se construye de manera progresiva. Solo en la medida en que se intenta, el investigador va comenzando e internándose en la investigación, se pueden detectar grupos relevantes. Solo en la medida en que uno empieza a conocer el campo, se puede dar cuenta de cuáles son los grupos más importantes o cuáles son las personas que deberían ser, los perfiles más que las personas. No es el nombre y apellido de la persona, sino el perfil que esa persona representa debería estar. En el caso del ejemplo que dimos, serían mujeres jóvenes y más grandes, adultas, podremos pensar, madres jóvenes y madres adultas, colombianas y venezolanas, de la colonia tal en 2021. Entonces, para Miguel Valles, que es un autor que tiene un manual de metodología muy conocido, primero se seleccionan los contextos relevantes para la investigación. Un barrio, que sería una colonia para ustedes, una escuela, una unidad básica, aquí en Argentina es una unidad política del peronismo, pero podría ser una agrupación política. Dentro de esos lugares se seleccionan momentos o situaciones. No es lo mismo ir a entrevistar a media mañana a la señora que está cocinando y preparando la comida para que los chicos vayan a la escuela a la tarde, que ir a las 2 de la tarde cuando la señora ya tiene los chicos en la escuela y entonces, supongamos que los chicos van a la tarde, ¿no? Y entonces, y ella está más tranquila para poder conversar. Entonces, el momento en el que yo decido ir a entrevistar a la persona o convocar a la persona, también es importante. Y después las situaciones, es decir, en dónde voy a hacer la entrevista. Tiene que ser un lugar tranquilo en el que se pueda, por ejemplo, grabar y que no haya ruido ambiente, para que después cuando yo tengo que grabar no escuche mucho. Si yo
yo hago una entrevista en una plaza, posiblemente haya mucho ruido ambiente, porque pasen autos, porque pasen colectivos, porque pasen... Entonces, en ese sentido es complicado. Siempre hay que tratar de encontrar un lugar que sea ameno para poder hacer la entrevista o la observación y que no haya demasiada interferencia. Tengo una pregunta. Sí. Qué pena, pero me alcancé a desconectar un momentico ahora, pero pues me queda la duda. En esta forma de la parte del muestreo, ¿el muestreo es intencional o es intencional o puede ser aleatorio? Ahora lo vemos, ahora vamos a ver los diferentes tipos de muestreo. Puede ser intencional y puede ser aleatorio. Ahora justamente cuando lleguemos a los tipos de muestreo, ahí lo vemos. Jonathan pregunta, ¿no? No, señora, yo, Jairo. Ah, bien. Que yo no veo acá, solamente veo que hay alguien que no tiene el micrófono apagado y pensé que era él por eso. Perfecto, sí, pero ahora lo vemos entonces, Jairo. Entonces, hay consideraciones pragmáticas centrales como la accesibilidad y los recursos. Eso también es muy importante. Yo no puedo hacer una investigación, pensar una investigación para analizar las diferencias, la imposibilidad de sindicalizarse que tienen los trabajadores del Silicon Valley. Pero si yo no tengo acceso a los trabajadores del Silicon Valley, no tiene sentido mi investigación. Yo puedo hacer una investigación o proponer una investigación de personas que participaron de la FARC, pero si no tengo ningún acceso a ninguna persona y es difícil de conseguir, es mejor que piense otra investigación, porque siempre la accesibilidad y lo que se llama la factibilidad de los estudios cualitativos es muy importante. Y en los cuantitativos también, porque yo puedo empezar a pensar en hacer una encuesta, pero si no tengo acceso a las personas que quiero encuestar, entonces no tiene sentido. ¿Sí? Entonces hay consideraciones pragmáticas que tienen que ver con el acceso y también con los recursos. Yo me puedo planificar hacer una investigación cualitativa a nivel nacional, pero tengo que tener recursos para eso, porque eso implica recursos económicos para poder ir, viajar, hacer entrevistas en todo el país, etc. Y además tiempo, ¿no? Que no es menor, digamos. Bien, entonces, simplificando el esquema de Bayes, podemos hablar del contexto de selección, es decir, de dónde voy a hacer la investigación, si en un barrio, si en un club, en una asociación, en una institución X, en qué momento o qué situaciones voy a tratar de relevar, y a quiénes voy a observar o voy a entrevistar. Y fundamentalmente si tengo acceso a esas personas. Esas son las claves para pensar en el muestreo cualitativo. Y acá viene un poco lo que preguntaba Jairo. En investigación cualitativa se habla de muestreo intencional. Es decir, los sujetos no son elegidos siguiendo las reglas del azar, sino que lo que hacen de alguna forma es intencional. Y hay distintos criterios. Es decir, yo puedo tomar a la gente al azar, pero es mejor para garantizar cierta, digamos, esto que hablamos de la heterogeneidad, de tener grupos que muestran la realidad y la diversidad de la realidad, es importante tomar alguna serie de criterios de muestreo, entre los cuales tenemos los que se llaman las muestras oportunistas, que son las del azar, básicamente, ¿no? Tiene que ver con la investigación a partir de población accesible. ¿Quién va a cooperar? ¿A quién tengo acceso? Hay individuos que se ofrecen para dar información e inclusive llegan a colaborar como recolectores de esos datos. Es decir, yo puedo decir, bueno, voy a entrevistar al que yo encuentre. Y eso es el azar. Es un tipo de muestra. Después están las muestras basadas en juicio o en criterios, se llama también criterios. Se elige en función de un criterio que impone el investigador. Por ejemplo, elijo al presidente del partido porque ocupa un cargo importante. Entonces elijo al presidente del partido. Pero yo puedo decir que el criterio sea que sean mujeres, en principio, jóvenes y mujeres adultas. Esos son criterios que yo tomo. Entonces digo, bueno, voy a empezar por entrevistar 5 mujeres jóvenes y 5 mujeres adultas. Luego está el muestreo bola de nieve, que lo que se hace es contactar a una persona que haga y hacerle una entrevista. Y pedirle a esa persona que nos haga de puente con otra persona.
Y así sucesivamente, es decir, que se vaya armando una bola de nieve. Primero entrevisto a uno, ese me da un contacto, ese otro me da otros 2 contactos, y entonces voy armando la muestra. La cosa aquí es que el investigador, por un lado, se aprovecha de la oferta de individuos deseosos de colaborar, que nos habilita su red, pero por el otro se presta a ampliar la muestra y a introducir variantes. Uno de los problemas que tiene la bola de nieve es que generalmente las personas se recomiendan y se conocen porque comparten ciertas particularidades. Y entonces ahí nos lleva a tener cierto sesgo a veces en la investigación. A mí me pasó, por ejemplo, en mi investigación para mi tesina de grado, para recibirme de socióloga, yo había hecho una investigación sobre los trabajadores de YPF, de una empresa petrolera argentina, ¿no? Que fueron despedidos de la empresa cuando la empresa, en la década del 90, fue privatizada. Y la hice la investigación en el 2001, año de crisis en la Argentina. Y en mi investigación yo tenía un solo desocupado, después tenía, no sé, 10 trabajadores que trabajaban en empresas que le prestaban servicios YPF, y después tenía otros trabajadores que trabajaban para el Estado. Es decir, personas que habían trabajado en YPF y una que había quedado desempleada, 10 que trabajaban en una empresa o en 2 empresas y otros 10 que trabajaban para el Estado. Entonces, mi problema era que era sesgado, porque en ese periodo, en 2001, no podía yo solamente tener un solo entrevistado, en un contexto de aumento terrible de la desocupación en el país. Y más en ese contexto que yo estaba trabajando, que eran los trabajadores que habían sido desvinculados de la empresa o desempleados por la privatización. ¿Qué había pasado? Yo había hecho bola de nieve y claro, los de las empresas me recomendaban a personas que ellos conocían de las empresas que trabajaban. Los del Estado me recomendaban a compañeros del Estado que habían trabajado en YPF. Y encontré un solo ex trabajador que no me pudo decir qué otro ex trabajador había. O sea, no me pudo encontrar otro desempleado. Entonces eso fue y me generó un sesgo en esa investigación. ¿Se entiende? Entonces es importante, cuando uno trabaja con bola de nieve, tratar de garantizar que todos los perfiles posibles dentro de una investigación estén incluidos en esa investigación. Y luego está lo que se llama el muestreo teórico, que opera no solo en la selección, sino en el análisis. Se supone que yo elijo un caso, y luego elijo un caso contrario. Y luego de ese caso contrario elijo otro caso contrario. Por ejemplo, elijo mujeres jóvenes, y luego elijo mujeres adultas. Pero después me doy cuenta que esas mujeres adultas pueden ser colombianas o venezolanas, entonces elijo mujeres venezolanas. Y luego elijo el caso contrario, mujeres colombianas, todas adultas. Y luego empiezo a buscar el contrario, mujeres jóvenes colombianas y luego mujeres jóvenes venezolanas. Entonces voy haciendo teóricamente y analizando en el mismo momento. Por eso se llama muestreo teórico. Este tipo de teoría está basada en lo que se llama la teoría fundada en los datos, que es una perspectiva dentro de los métodos cualitativos. Entonces, el muestreo está guiado por la teoría emergente que se va construyendo. Yo hago una entrevista, la analizo y elijo lo contrario, y lo analizo, y lo elijo lo contrario, y lo analizo, y elijo lo contrario, y lo analizo. Entonces, eso se llama muestreo teórico, y es un muestreo que se hace exclusivamente cuando uno trabaja en el marco de lo que se llama la perspectiva teórica de el muestreo teórico de Gleiser y Strauss, ¿sí? Bien, o la teoría fundada en los datos. Bueno, hasta aquí cuestiones de muestreo. Escucho ahora preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido, una reflexión, un ejemplo. Lo que les parezca, los escucho. Germán Sarmiento, no, bueno. Todo muy claro, bueno, pero pensemos algo. Profe. Sí. Profe, yo sí tengo una duda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, más que una duda, es como pedirle el favor si puede de pronto profundizar un poco acerca de las probabilidades, ¿cierto? Ese método de probabilidades. Bien. Lo que pasa es que en métodos cualitativos no hay probabilidades, no se trabaja con la idea de probabilidad. La muestra no es representativa en términos estadísticos, es representativa en términos analíticos. Por eso la necesidad de la heterogeneidad.
Es decir, yo con esta muestra no voy a decir que el 50% de la población que entrevisté piensa tal cosa, que el 70% de la población dice tal otra, porque eso es un 70% sobre 20 entrevistas, no tiene sentido. Porque lo que importa no es la representación, sino comprender en profundidad aquello que se va conociendo. ¿Qué es lo que dice este grupo pequeño que yo quiero conocer? Pero ya no voy a conocer qué porcentaje de mujeres y de varones tiene este grupo, qué nivel educativo tiene este grupo, sino voy a conocer cosas más importantes, no sé si son más importantes, eso fue un error, en realidad cosas más profundas, es decir, cómo piensan tal cosa, cómo tomaron ciertas decisiones, por qué tomaron ciertas decisiones, y entonces voy a saber por qué las mujeres jóvenes de la colonia tal eligen llevar a sus hijos a tal escuela y no a tal otra, y por qué las mujeres adultas eligen llevar a sus hijos a la otra escuela, y esa elección en qué está basada, en qué evaluaciones, en qué pensamientos, en qué sensaciones, en qué situaciones están basadas esas elecciones. Y eso lo puedo saber sobre 20 personas, no sobre 200.000. Entonces la representación allí es una representación analítica, porque lo que me importa es conocer en profundidad lo que dicen esas 20 personas, y no decir el 50% de la población, el 70% de la población, porque la información que se construye es muy distinta. Se trata de conocer en profundidad aquello que el otro piensa, que el otro siente, que el otro conoce. Y eso se hace a partir de entrevistas, de charlar con el otro, de observar al otro. Entonces es una mirada muy distinta. No sé si con eso, Diana, pude responder a tu pregunta. Sí, profe. Bien. Muchas gracias, así es. No, por favor. María Cecilia Pérez. O no sé, dice Pérez y supongo que es Pérez, pero no sé. Sí, es Pérez. Ah, Gracias. Tengo una inquietud relacionada con la muestra. ¿Cómo hago para que esa muestra o no sea mucha o no sea muy poca? O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy haciendo un proyecto de investigación para una maestría en la Universidad de La Plata, en sí. educación, y mi proyecto está enfocado a identificar la violencia hacia las mujeres aprendices en el plano intrafamiliar. Entonces yo estoy pensando hacer ¿Mujeres entrevistas, pero aprendices de qué? Espera, que para así te sigo bien. ¿Mujeres aprendices de qué? de los centros de formación que tiene el SENA, o sea, Ah, estudiantes, bien, bien, específicamente en el centro donde estoy. bien. Pero ¿a cuántas debo entrevistar para que no quede sesgado mi tema? O sea, que tenga la suficiente información para poder sacar conclusiones. ¿Cómo está digamos, constituida esa población general que vos tenés de mujeres que están Pues en el centro donde yo trabajo tenemos básicamente programas de formación del área transversal, donde en su mayoría son mujeres. Por ejemplo, tenemos el tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, el de sistemas integrados, el de control ambiental, química, pero lo que es en seguridad y salud y en sistemas integrados, por un grupo de 30 pueden haber solo 4 hombres. Bien, ahí lo que podrías hacer es, por ejemplo, tomar a las mujeres de las diferentes orientaciones, de las diferentes carreras o formaciones. Entonces eso ya te garantizaría heterogeneidad, por ejemplo. Y es criterio, y estás haciendo un muestreo con criterio, porque el criterio es que estudien diferentes cosas o que se formen de diferente manera. Sí, señora, ya me estás dando ideas, sí. Y después, Ok, pero digamos que el número de mujeres no me afectaría a mi estudio. No, el número de mujeres, a ver, para una tesis de maestría tienen que ser entre 15, 20 más o menos. Eso igual siempre se charla con la directora o el director. Pero en términos metodológicos propiamente dichos, yo te tengo que decir lo mismo que dije hoy. Lo que define la cantidad es la saturación. Es decir, vos decís, bueno, yo voy a tomar a mujeres que hagan su carrera o su formación en diferentes carreras, ¿sí? O diferentes orientaciones de la formación. Bueno, voy a empezar con 5 por formación. Si a la quinta yo ya veo que empieza a repetir lo que dijeron todas las otras, entonces sí está saturado. Si veo que sigo encontrando cosas nuevas, sigo haciendo entrevistas de esa formación hasta que encuentro que ya no tiene mucho sentido, porque ya están repitiendo lo que están diciendo las otras. Entonces suponte que vas a tener 6 entrevistas de la formación química, 7 entrevistas de la formación tal,
4 entrevistas de la formación tal, y así vas armando una muestra según criterios heterogéneos, donde te vas brindando diferente información. Sí, ¿Quedó- señora, ¿Quedó gracias. claro? Bien. Sí, señora, muy amable. No, por favor. Sonia Ramos, que levantó la mano. Profe, una preguntita. Y entonces aquí este tema de calcular la muestra estadísticamente, cuando esa formulita que nos enseñaron por allá cuando estudiamos, de que las muestras se calculaban con una fórmula estadística, ¿qué pasa con ese tema entonces? Pero esos para métodos cuantitativos. Para métodos Únicamente, ok. para métodos cualitativos, porque esa formulita que les enseñaron es porque lo que hace es garantiza la representatividad estadística. ¿Y para qué sirve? Porque es una muestra probabilística, es decir, me permite a mí, si esa formulita, como vos decís, está bien aplicada, poder hacer extensivo lo que yo encuentro en mi encuesta a la población total. En este caso yo no voy a hablar de la población total, voy a hablar, por ejemplo, en el caso de María Cecilia, de las estudiantes de iniciación en la formación en el centro donde ella trabaja. ¿Sí? Entonces vamos a conocer las particularidades de las, no sé, supongamos que María Cecilia quiera estudiar las decisiones, cómo se toman las decisiones de la formación que se quiere trabajar, o la formación que se quiere tener. Si esa es la pregunta de investigación, ella podrá decir que en líneas generales, en las instituciones de formación, podría, en condicional, porque no es probabilístico, podría señalarse que quienes estudian química toman la decisión por una orientación familiar, porque en la familia había gente que trabajaba en química, qué sé yo, mientras que los que hacen tecnología en realidad son jóvenes y tienen un buen vínculo con las tecnologías, por su edad, por su relación, qué sé yo, cualquier cosa estoy diciendo, pero voy a estar hablando de lo que sucede con ese grupo, pero en profundidad en esa institución. O sea que, y en definitiva, el investigador es quien determina la cantidad de muestras suficiente para encontrar la información que está buscando. La cantidad de casos que componen la muestra. La muestra es una sola. Ok, la cantidad de casos de la muestra, ok. Exactamente. Gracias. Por favor. Bien. A ver, acá hay una pregunta. Ya que dice Gustavo, y ya que no se presentan los resultados en función de porcentajes, ¿cómo se presenta la información recolectada o los resultados de las entrevistas? Con esto que yo decía, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo este que dábamos de María Cecilia, bueno, mientras las estudiantes que había hecho química eligen esa formación acompañados por la tradición familiar que tienen de estudiar química en sus familias, las estudiantes de tecnología hacen una elección más vinculada al contexto actual y a su inserción en el mercado de trabajo, donde trabajan en, qué sé yo, teletrabajo. Entonces, uno va construyendo información en función de lo que sale y se experimenta y aparece en las entrevistas, lo que la gente dice en las entrevistas. Pero no va a decir el 50%, el 70%, el 30%, porque no es nada. El 30% de 20 entrevistas no es significativo. Y tampoco tiene la voluntad de ser significativo, porque la idea es poder construir comprensión en profundidad de lo que acontece con grupos más pequeños. Es otra la lógica. Bien, Luz Mary Ruiz, que levantó la mano. Sí, profe, en relación con la pregunta que hacía la compañera de La Plata, Huila, comentarle pues un poco como la experiencia que tuve yo también en mi trabajo de grado para graduarme como cómo vivían la experiencia de ser padres y madres adolescentes. Entonces, cuando estábamos tomando las decisiones respecto a cuántos adolescentes íbamos a entrevistar, también nos apoyamos mucho en la bibliografía y veíamos que sí, casi siempre los estudios que se hacían sobre padres y madres adolescentes eran padres solteros, madres solteras, principalmente enfocados en madres solteras. Entonces, madres adolescentes solteras. Entonces, la decisión que nosotros tomamos con la otra compañera con la que estábamos trabajando fue, empezamos a tomar decisiones, entonces empezamos a decir, bueno, de las personas que tenemos acá que podemos entrevistar, vamos a entrevistar a las que conviven con su pareja. Ahí ya tomamos otra decisión, que la edad de entonces de la pareja tenía que ser adolescente igual que, o sea, que los dos fueran adolescentes. No, ahí tomamos otra decisión. Entonces vamos a entrevistar
a padres y madres adolescentes independientemente de la edad de su pareja, porque puede darse que el chico fuera un adolescente pero su pareja no, o que la chica fuera adolescente y su pareja no. Y ahí íbamos como tomando decisiones como con base en lo que también hemos encontrado en los antecedentes de investigación y en lo que fuera siendo también nuestro interés. Por ejemplo, se considera que adolescencia desde el concepto de la Organización Mundial de la Salud es a partir de los 10 años. Pero en el caso de la legislación colombiana, las relaciones sexuales con menores de 14 años son un delito, entonces ahí también tomamos una decisión, solo iba a hacerse con adolescentes de 15 años en adelante, ¿cierto? Ahí se empezaron como a tomar una serie de decisiones metodológicas y éticas frente al trabajo que íbamos a hacer, y eso nos iba delimitando de toda la población con la que podíamos trabajar, que podíamos entrevistar, a partir de una base de datos con la que ya contamos por otro estudio que habíamos hecho para la dirección local del municipio donde estábamos, y eso nos fue llevando como a delimitar y a ir diciendo, bueno, ¿cuántos nos van, como quien dice, quedando como con esos criterios que nos interesan de esas características sociodemográficas que estábamos buscando? Entonces, como para darle también otras ideitas a la compañera de La Plata, Huila. Sí, sobre todo porque, digamos, esa muestra que ustedes construyeron, Luz, estaba más inspirada en investigaciones previas. Y está muy bien, cuando uno tiene investigaciones previas, esas investigaciones previas nos pueden llegar a iluminar sobre cómo y qué recorte hacer para la muestra. Hay veces cuando no se tienen investigaciones previas, uno lo va desarrollando en el mismo proceso. Incluso puede ser que las investigaciones previas nos sirven para pensar algunas cosas, pero que después en el campo aparezcan otras que nos dirijan hacia otros lugares que no nos dirigía las investigaciones previas, porque el campo tiene también sus particularidades, pero sí está muy bien lo que señala Luz. Además en el campo pueden encontrar otras variables que quizás de pronto no están establecidas en el proyecto, ¿no? Exactamente, en el campo pueden aparecer cuestiones que no estaban previamente establecidas, suelen aparecer cuestiones que no estaban, que previamente no habíamos pensado, y eso es muy, muy interesante, y se vincula con lo que está diciendo Freddy acá. Eso es lo interesante de la investigación cualitativa. Exactamente. Encontrarse esas cosas que otros no habían encontrado. Exactamente. Bien. Acá Freddy dice, esperen que voy a leer, Jairo, ¿me esperás? O John, Jairo, ¿me esperás un segundo? Justo iba a leer algo de Freddy que había escrito. Dice, ¿se puede pensar que un punto de saturación puede estar relacionado con la imposibilidad de obtener categorías emergentes? ¿O esto corresponde a un segundo momento? No, porque las categorías emergentes es eso que aparece, que nosotros no habíamos pensado originalmente, pero que emerge en el campo. Les voy a dar un ejemplo. Una vez estábamos haciendo una investigación en un barrio pobre y nosotros pensábamos en el comedor del barrio, es decir, el lugar donde las personas concurrían a comer, porque no podían cocinar, porque no tenían recursos en sus casas, entonces iban a comer al comedor. Y en las entrevistas las personas empezaron a hablar del merendero, el merendero y el merendero y el merendero, porque las personas más que ir a comer, iban a la hora de la merienda, y merendaban y retiraban comida para la noche. Entonces, ese concepto de la idea de merendero para nosotros fue una categoría emergente, porque nosotros en la investigación previamente no lo habíamos pensado, no lo teníamos en la cabeza como una posibilidad, pero apareció y era re importante porque en todas las entrevistas aparecía la importancia del merendero. Entonces, en esa investigación nosotros terminamos hablando del merendero. Pero esa categoría emergente no tiene que ver con la elección de la muestra. Digamos, puede ser que para la elección de la muestra aparezcan emergentes, como yo decía, como que bueno, encontramos que de repente esas mujeres que son jóvenes o son adultas, también da la casualidad que son o colombianas o venezolanas, así que encontramos diferencias en, digamos, los hábitos o las costumbres de las mujeres pobres colombianas y las mujeres pobres venezolanas. Entonces, ese es un criterio, si quiere, emergente que nosotros tenemos y con el que vamos a trabajar para poder definir la muestra. Pero las categorías emergentes son otra cosa, que tienen que ver con ese ejemplo que yo daba del merendero. Ahora sí, John, Jairo, te escuchamos. No, profe, yo quería como proponer algo a los demás compañeros, ya que pues esta institución es una institución de nivel nacional y pues veo que existen, digamos, de muchas personas que
que pueden tener algún tipo, tienen, digamos, los proyectos o tienen tesis ya de grado, para que entre nosotros nos pudiéramos compartir ese tipo de material. Es importante no solo pues leerlo y de cuál u otra manera poderlo aplicar digamos, en otras distintas regiones del país para poder hacer estudios longitudinales y algunas cosas así. ¿Vale? Sí, ahí quizá lo que pueden hacer es dirigirse al SENA para que el SENA arme un Dropbox o algo así para subir las investigaciones, para que les compartan, o un Google Drive para compartir investigaciones. Eso es una buena idea, pero tienen que organizarlo con el SENA eso, con la gente que los inscribe y eso. Bien, acá hay una pregunta de Gustavo Martínez Arboleda. Dice, muchas gracias por la respuesta. ¿Y qué pasa si la entrevista a un número X de personas se tienen respuestas similares, pero de una de ellas es diferente a todas? ¿Qué relevancia o importancia se le daría a esta respuesta? Eso se llama, en métodos cualitativos, el caso negativo. Que puede suceder que uno tenga, no sé, 20 casos que más o menos digan cosas similares y un caso que diga absolutamente lo contrario, en todos los sentidos. Uno no desecha ese caso. Lo que hace es, se pregunta por qué la persona responde de esa manera. ¿Cuál es la explicación a por qué esa persona representa las cosas de manera tan distinta a las otras? Y les voy a dar un ejemplo. Una vez unos alumnos míos estaban haciendo una investigación en una feria artesanal acá en la ciudad de La Plata. Y entrevistaban a los artesanos, y todos los artesanos hablaban más o menos de su día de trabajo y contaban más o menos qué es lo que hacían, ¿no? Que se levantaban, que iban a comprar la mercadería, que se ponían a producir, y contaban las particularidades que tenía cada una de sus artesanías. Y había una señora que decía, no, yo en la semana no trabajo, el viernes voy a Buenos Aires, compro las cosas que quiero y las termino de elaborar para presentarlas el fin de semana. Entonces, ¿cuál era el problema? Que esa persona no era una artesana, por eso respondía de manera tan distinta, porque en realidad era una revendedora. Entonces, ahí encontraron la explicación de por qué esa persona pensaba distinta. No lo desecharon para nada, simplemente que encontraron la explicación y pudieron reforzar o no algunas cuestiones que eran similares y otras no. Bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos otras preguntas, tengo una propuesta de trabajo práctico como hicimos el otro día. Esperen que tengo que abrirlo antes porque lo tuve que cerrar para poder compartir. Espérenme un segundito. Bien. Esto. Les voy a compartir la pantalla, les voy a compartir un PowerPoint en el que están las 4 estrategias, las 4 técnicas. Ahí está. Estaba admitiendo unos compañeros. Las 4 técnicas que vimos en la clase virtual, en la que ustedes pudieron ver el video, que es la técnica de observación participante, que se vincula con la etnografía, las entrevistas individuales y grupales, las biografías, las historias de vida y los estudios de caso. Entonces, mi idea es que puedan, inspirándose en esa clase, y en función de las lecturas que hicieron para el trabajo práctico que tienen que empezar a cargar hoy en la página, que versa sobre la diferencia entre las entrevistas individuales y las entrevistas biográficas o de historias de vida. La idea es que puedan, no sé, nos demos 15, 20 minutos para que ustedes puedan pensar
cuáles son las ventajas y las limitaciones de trabajar con observación participante, con entrevistas individuales y grupales, con entrevistas de historias de vida y con estudios de caso. ¿Sí? Son las 7:10, si les parece, nos volvemos a contactar, o sea, yo igual me quedo acá dando vueltas, pero me silencio y guardo el video para que ustedes puedan trabajar tranquilos. Nos damos 20 minutos, o sea, son 7:30, nos volvemos a levantar el micrófono para poder charlar sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre las limitaciones y las ventajas. Si ustedes entre sí se conocen y tienen vínculo y pueden trabajar de a 2 o de a 3, genial. Si no, bueno, lo hacen de manera individual, eso como ustedes quieran, pueden conectarse, desconectarse, o conectarse por vía, digamos, del celular, como les parezca, pero la idea es que después volvamos y podamos hablar de las ventajas y las limitaciones de cada una de estas técnicas de investigación. ¿Sí? 5:30 de aquí entonces, de Colombia. Claro, disculpen, si yo hablo del horario argentino. 5:30 de Colombia, ¿sí? ¿Parece? Profe, una preguntita. Sí. La grabación de la sesión pasada, ¿finalmente usted no la compartió o no la compartió? Ay, me parece que la guardé, pero no la subí. Se la subo estos días porque yo la tengo grabada, igual que esta clase. Tengo que subirla Sí. El tema es que tengo que subirla a YouTube, y eso tiene cierto peso y tarda, y después tengo que subirla el link a la página, a la clase 5, pero se la subo, sí, en estos días. Disculpen, lo mismo con esta. Ah, bueno, listo, profe, se la recomiendo. Sí, la estuve buscando y no la vi. Está bien, se la subo en estos días. Gracias. Bueno, listo, entonces 5:30 hora colombiana nos Carlos volvemos Fernando a Cardón. juntar. Profe, una pregunta, ¿me escucha? Sí. Sí, hola. Es que dentro de los... Sí, ¿me escucha? Sí, sí. Dentro de los trabajos que usted nos ha puesto, nosotros, por lo menos yo que soy muy nuevo en toda la investigación cualitativa, los autores son como, los temas son un poquito más filosóficos y me ha costado adaptarme a ellos. La pregunta es, ¿hasta cuándo está abierta la tarea que hay que empezar hoy? Pues porque me toca que tomarme el tiempo y leer muy bien y releer para poder entender muchos temas que de pronto yo no había visto. O sea que la empezamos hoy, discutimos y hasta cuándo tenemos plazo de entregar. No, la que tienen que subir hoy la empezaban la semana pasada. Ustedes tenían plazo hasta la semana pasada, que yo después lo extendí porque entendí que algunos no habían tenido tiempo de hacerlo. Hasta el martes pasado ustedes tenían tiempo de entregar el trabajo práctico 1, y tenían la semana pasada hasta hoy para hacer el trabajo práctico 2. Yo se los dejo abierto, pero el límite que les puedo dar es el martes que viene, que es la última clase. Ya después no nos vamos a volver a encontrar, entonces ahí ya se dificulta, porque después ya se hace el cierre, con lo cual tienen una semana de acá, si no lo hicieron todavía, tienen una semana para leer los 2 textos y subir el trabajo práctico a la clase. Si ya todos copiaron esto, yo lo saco y me voy a fijar. Esperen un segundito. Petición. La clase 7, en la clase de hoy hay una carpeta que dice entrega, trabajo práctico 2, entrevistas individuales versus entrevistas de historia de vida. En ese link, ahí tienen que subir el trabajo práctico número 2, que era el que tenían que subir hasta el día de hoy, pero lo vamos a dejar hasta la semana que viene si tienen tiempo. Sí, alguien quería hacerme una pregunta. Sí, gracias. Ahí en esa misma parte sucede que en la plataforma como que aparece entrega tardada. No hay lío pues con eso, que ahí aparece como que fue publicado tiempo antes. De pronto lo Sí, puedes ver. porque sí, no pasa nada con eso, no se hagan problema. Lo que pasa es que este seminario se iba a dar se iba a repetir, se iba a empezar en abril, se iban a dar 4 clases para un grupo, y después íbamos a tener otras clases nuevamente para otro grupo. Pero finalmente creo que pusieron otro profe que tuvo clases con otro grupo y yo lo dejé
las fechas originales que habíamos pactado. Pero en eso no se preocupen porque yo no me fijo en las fechas. Yo me fijo en que hayan podido subir el trabajo. Lo que sí sepan que como límite podemos tener el martes que viene, que es la última clase, porque yo ahí me puedo bajar y leer y poder, digamos, y poder evaluar los trabajos que entregaron. Doctora, sí. Desde el instructor anterior nosotros veníamos trabajando en un equipo colaborativo. No hay ningún problema en que sigamos entregando los trabajos en ese mismo equipo colaborativo. No, los trabajos son individuales los que yo les pido, porque son, en realidad, tienen que entregar 2 trabajos nada más. Después, para la clase que viene, tienen que leer un texto que vamos a conversar en clase, con lo cual les pido que por favor lo lean, porque si no lo vamos a tener que leer durante la clase, que es un texto de observación participante, ¿sí? Un texto de, digamos, unas observaciones, unos registros de observación participante. Así que los trabajos son individuales, como entregaron el anterior, entregan este, ¿sí? Ok. Las entregas son 2 en realidad, porque el trabajo práctico número 3 lo trabajamos en clase, ni siquiera tienen que elaborar ningún trabajo para entregar, ¿sí? Listo, muy Bueno, amable. No, por favor. Entonces ahora sí me callo, así pueden trabajar con la actividad. Qué pena, profesora, buenas tardes. Aló. Mónica, te escucho Sí. antes de silenciarme, si no los compañeros no van a poder trabajar. Sí. No, la última pregunta y disculpa porque también estoy un poquito con más tiempo para entender todos estos procesos. Yo quería preguntarle lo siguiente. En la entrega de trabajo práctico número 1, a mí usted me remite un correo, ¿cierto? El correo dice, ya le leo, un momentico, por favor. Dice Leticia Muñiz ha aportado alguna retroalimentación en la entrega de tu trabajo. Yo me remito al trabajo, pero no veo alguna anotación. Lo que yo no hice, no hago una corrección de cada uno, yo los leo y los veo si están aprobados o no, nada más. No hago una retroalimentación. Lo que pasa es que, como no ponemos notas, si no aprobado o desaprobado, la única manera es de ponerlo en la retroalimentación. Por eso está ahí. Pero no se preocupen, porque si dice que está aprobado, listo. ya está. ¿Sí? Bueno. Ok, muchas gracias. No, por favor, me callo, entonces sí pueden trabajar tranquilos. Listo, muchas gracias. No, por favor. Y media nos volvemos a conectar. Profe, ¿nos puede dejar la pantalla que tenía donde estaban los temas?
Bueno, acá estamos. Voy a compartirles si quieren, como para que vayamos por orden. Bueno, los escucho. ¿Cuáles son las ventajas de la observación participante? A ver qué pudieron recuperar. Sí, doctora. Creo que nos llevan a conocer el contexto del problema de estudio que estábamos tratando. Ajá, bien. Sí, y hacer parte de él. Y como hacer un análisis al estar metido como en ese contexto. Ujú. Bien. ¿Y cuáles serían las limitaciones? Y pues lo que percibo es que para llegar a esas deducciones hay unas limitantes como de tiempo, es como extenso el tiempo en el que yo tengo que estar, digamos, en ese contexto para sacar esas deducciones. ¿Sí? Bien. Uh-huh. ¿Algún otro compañero que quiera decir que encontró, qué le parece? Freddy Urrea. Yo tengo ahí con relación a lo que plantea, perdón un segundito, yo cambio de audífonos ahora sí, porque estaba hablando desde otro. Yo tenía ahí con relación a la biografía de pronto una pregunta que sé que usted me puede como aterrizar, y con relación al conjunto pensaba por ejemplo desde la etnografía en el nivel de implicancia que tiene una etnografía, porque una etnografía implica niveles de inmersión, o sea, cuando yo hablo de etnografía estoy adentrándome en la cultura, y eso quiere decir que yo tengo que convivir con la cultura, y a partir de esa experiencia que tengo con la cultura como investigador tengo que tener también la capacidad de aislarme, o sea, es un juego muy complejo porque es hacerme parte de la cultura, lograr que me acepte la cultura y absorber de la cultura lo que la cultura es para después poder contarla y analizarla. Pero a la vez hacerme partícipa de ello, ¿cierto? Entonces, desde la observación participante, yo creo que hay un lío grande o que es un reto muy grande para el investigador en términos de ese tipo de práctica. Y desde la biografía, me estaba preguntando yo si existe algún nivel de cercanía entre la biografía y la sistematización de experiencias, o si hay una diferencia grande entre una y otra, porque yo veo que en la biografía lo que se está construyendo esa línea de tiempo que la profesora manifiesta, pero cuando uno hace sistematización de experiencias, también construye línea de tiempo y a partir de eso hace interrelación entre la experiencia de esa persona o de ese grupo y las teorías que se dan con relación a esas prácticas que ellas tuvieron. Pues ahí tengo como en ese caso la duda específica y pues lo que aporto con relación a la etnografía. No entendí la duda. ¿Cómo dices? No entendí cuál es la duda. Ya. Si existe alguna relación directa entre lo que se llaman biografías acá o historias de vida y sistematización de experiencias, que es algún tipo de experiencia que yo he tenido trabajando acá con la Universidad Nacional de Colombia, en el que hemos ido, por ejemplo, a los colegios y hemos construido las experiencias de los docentes a través de una serie de pasos que se llaman de sistematización. Entonces, no sé si en ese punto se encuentra. Eso sería más por ahí entrevistas, si digamos, hicieron entrevistas y grabaron, serían más entrevistas individuales que historias de vida. Porque la historia de vida, justamente como vos decías, pretende recuperar la temporalidad y pretende, digamos, comprender un proceso en el tiempo, a lo largo del tiempo, como decía el video que vieron, ¿no? De la clase anterior. Claro, lo que pasa es que en esa técnica que yo le digo, en la práctica que nosotros realizábamos, precisamente, sí, efectivamente íbamos y realizábamos ese acercamiento que usted dice, pero a partir de eso construíamos la línea de tiempo y a partir de la línea de tiempo se generaba precisamente todo el análisis desde el punto de vista teórico con relación a esas prácticas. Claro, esa es la duda que tengo. Claro. Bueno, si ustedes quieren ver cómo, digamos,
volvemos a cómo empezamos la clase. ¿Qué es lo que define? ¿Cuál es la técnica? La pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación ahí era si había habido modificaciones en las prácticas de los docentes, por ejemplo, podían recuperar la historia laboral de esos docentes para ver cómo se iban modificando las prácticas. Y en ese sentido, era un análisis sistemático, se quiere, con una línea de tiempo y con las diferentes temporalidades que esas prácticas podían llegar a dar. Me lo imagino así. Si fuera así, sí sería una investigación con historias de vida. Pero no sería inmersión necesariamente participante, etnográfica, de observación participante. No sería observación participante, no. Ok. ¿Y cuál es la principal desventaja? A ver si alguien puede contarnos cuál es la principal desventaja o una, porque hay otras, pero de la observación participante. Quizás el costo para llevar a cabo el proyecto, porque el investigador debe interactuar con el grupo y quizás eso le genere costos, y también que puede sesgar la información. El costo en términos económicos, pero también en, sí, señora. En términos de tiempo, tiene que tener tiempo para poder hacer la investigación. Sí, exacto, requiere más tiempo. Por ejemplo, si voy a averiguar sobre un comportamiento de una cultura indígena, eso va a requerir años de investigación. Exacto. Y también... Sí. Perdón, profe. Y otra también dentro de la etnografía, una de las dificultades es el conocimiento que debe tener esta persona frente a esa cultura, ¿cierto? O sea, debe tener mucho conocimiento, pero también debe ganarse, digamos, los afectos o la aceptación de la comunidad para que ellos puedan permitirle estar en sus espacios y conocerlos. Esa yo creo que para mí es una de las situaciones, porque para los indígenas o para las comunidades pues de las cuales se estudia, a veces es muy complicado abrirle los espacios a los externos, ¿cierto? A personas extrañas. Entonces es ganarse pues como todas esos cariños o esos afectos para que ellos lo puedan involucrar en esa cotidianidad que ellos manejan. Perfecto. Eso está muy bien. Y hay algo que no se puede observar. ¿Qué es lo que no se puede observar? No sé si se ha atrevido a decirlo en términos desde el mercadeo, pero tiene que ver un poco con los insights. O sea, lo que hace que las personas, o lo que hace que las personas actúen de una forma u otra. O sea, el lograr la comprensión del por qué las personas hacen lo que hace dentro de las culturas implica también el desarrollo de una capacidad de lectura que es compleja, porque va más allá de la observación solo, sino también de la posibilidad de comprender. Y eso es, yo creo que mucho más profundo, porque requiere un nivel cognitivo bastante. Eso es una clave. Luz Ruiz. Los significados, las representaciones sociales no se pueden observar. ¿Cómo? Los significados y las representaciones sociales. Claro, los significados no se pueden observar, se tienen que preguntar. Y había alguien más que levantó la mano. Yo no los veo porque 3 participantes levantaron la mano, pero no tengo. Sonia Ramos. Ay, casi no puedo quitar el micrófono. Yo diría entonces, para responder tu pregunta, que cuál sería la desventaja. Yo no veo ninguna técnica, ventajas y desventajas. Yo en realidad lo que veo es que son más apropiadas y como usted lo dijo en el video, de acuerdo al tipo de investigación que se esté haciendo, a lo que queremos. Entonces yo lo que veo es que unas van a ser más apropiadas que otras. Pero en el caso, pues si quisiéramos definirlo en la de observación participativa, pues el tema es que lo que te entendí es que solamente es para observar un hecho que tú estás viendo en el momento, o sea, estás haciendo un estudio del caso en ese momento nada más, no estás yendo más atrás, no estás yendo hacia adelante, sino solamente tienes la información que estás recogiendo de una situación actual. Exactamente, a eso iba también, Sonia, porque lo que no se puede observar es el pasado, lo que ya pasó no se puede observar. Y esa es una limitación, para eso tenemos las entrevistas de historia de vida, para conocer el pasado. Y es la ventaja de la historia de vida, que nos permite preguntar sobre el pasado. ¿Y cuál es la desventaja de la historia de vida?
que también lo digo en la clase, en el video lo digo seguro. Que las personas quizás olvidan fechas o acontecimientos. Exactamente, el problema es la memoria, que las personas a veces no se acuerdan de situaciones o eligen no contarlas porque sufrieron esa situación o porque por alguna cuestión eligen no contarla. Esa elección puede ser consciente o inconsciente, pero es uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos con historias de vida y lo sabemos, que es la memoria de las personas. ¿Y cuál es qué es lo que permite aprender una entrevista individual? Aprender con H. Ya se dijo, lo dijeron hace un rato, pero bueno, como para revisitarlo. Los significados. Yo no puedo ver los significados. Entonces, los significados se tienen que preguntar. Sí, sabe que en eso, por ejemplo, en un trabajo que hice yo con un colegio, pues pude observarlo. Yo veía normalmente como observador participante que los niños dentro del colegio a la hora de descanso se paraban en un árbol cada que podían. Pero para poder comprender qué significado tenía y por qué lo hacían, alguna vez me acerqué y les pregunté y ellos me hablaban sobre lo duro que había sido para ellos que los hubieran trasladado de una sede a otra y habían perdido el contacto con la calle. Y el árbol era el contacto con la calle, claro. ¿Cierto? Pues en ese caso, por ejemplo, hay un significado que yo como observador no comprendía, pero que cuando ellos me lo contaron, pues me dio toda una dimensión existencial. Exactamente. ¿Y cuál es la particularidad de las entrevistas grupales? A diferencia de las entrevistas individuales. Te permiten recoger la información en grupo, o sea, de opinión en grupo y un comportamiento grupal. No es personalizado, precisamente es el comportamiento grupal. Exacto, y que permite saber cómo ¿Patrones? se construyen las identidades colectivas. Sí, alguien iba a hablar, perdón. Sí, profe, pues yo pienso que hay mucha influencia entre la persona que está recibiendo la entrevista y la que está haciendo la entrevista, se influye mucho, entonces no, de pronto lo que se quiere en el momento observar o lo que se quiere, la información que se quiere rescatar, pues es muy condicionada al contexto, a la duración, a lo que yo pueda realmente extraer, ¿no? Porque como está siendo influenciado por los otros, entonces pues varía, ¿no? Exactamente. Y vamos a los estudios de caso. ¿Cuál es la particularidad del estudio de caso? Y por ejemplo, yo tengo dos estudios de caso distintos. ¿Qué me permiten ver? Analizar una situación específica bajo ciertas circunstancias, podría ser. Exactamente, los estudios de caso son apropiados cuando se tiene algo particular, específico. Exacto. Cuando se tiene una investigación sobre algo que no ha sido estudiado antes, por ejemplo, ¿no? Porque es un fenómeno nuevo, como por ejemplo el fenómeno que está ocurriendo ahora en Colombia. Se podría hacer un estudio de caso de las movilizaciones del 2021 en Colombia, porque es algo que no se estudió antes, porque no se había dado anteriormente. Sí, José Eber levantó la mano. Desde el punto de vista empresarial, me parece muy interesante el estudio de caso porque nos permite mirar toda la trayectoria que ha tenido una empresa y poder analizar desde sus inicios hasta lo que es hoy en día. O sea, que nos muestra un antes y una ahora Tal cual. de lo que ha sido esa organización.
Exactamente, y además permite comparar con otras empresas, por ejemplo, ¿no? Saber qué pasó, cuáles son las particularidades de ese caso, de esa empresa, en contraste con otras, quizás, si hacemos un estudio comparado de casos. Profe, ahí yo estoy de acuerdo que hay mucha flexibilidad en ese proceso, ¿cierto? Cuando se trabaja con el estudio de caso, pero también pues las múltiples fuentes de datos también pueden llevar a que no se separe el fenómeno del contexto o que digamos, se tenga pues inconvenientes al momento de también hacer este estudio de caso, ¿no? Sí, incluso se puede hacer un estudio de caso y dentro del estudio de caso hacer entrevistas individuales, por ejemplo, o hacer observación participante y tener dentro del estudio de caso un estudio de entrevistas. O de observación, o de triangulación. Mónica. Profe, en ese estudio de casos se puede decir que es aplicado, como usted dice, a cualquier área de conocimiento, ¿cierto? Exactamente. Que se puede, pues, conocer la particularidad de esa situación, digo yo, para relacionarlas con el contexto, ¿cierto? Pues si es un estudio en particular, se puede estudiar esa situación y cómo funcionan y así relacionarlos con el contexto, diría yo, no sé. Exacto. Sí, así es. Ok. Bueno, ¿dudas, consultas sobre esto? ¿Comentarios? Si no, pasamos a comentar lo que tenemos para la clase que viene. Pero una investigación debe tener una técnica definida o puede tener una que predomine o un componente de otras. Exactamente, lo último. Se puede hacer cualquiera de las dos cosas. Se puede hacer, quien preguntó, Gustavo Martínez. Gustavo, se puede hacer una investigación solamente con entrevistas individuales, por ejemplo, o se puede hacer una investigación que combine entrevistas individuales y observación participante. Y eso está bien en los dos casos. Lo que pasa es que lo que depende es lo que uno quiere construir, qué información quiere construir y cuál es la pregunta de investigación que tiene. Hay preguntas de investigación que habilitan la posibilidad de hacer entrevistas y observación participante, otras que no. Si yo me pregunto por el pasado, no puedo hacer observación participante porque no se puede observar nada. Entonces hago entrevistas y lo puedo articular con entrevistas de historia de vida y lo puedo articular con documentos, ¿no? Con documentos históricos. Bien, pero una investigación debe tener una técnica definida. Ah, eso yo volví a leer lo mismo, disculpen, pensé que había otro comentario. Bueno, vamos a ver qué tenemos para la clase que viene, así nos... Tengo una pregunta. Sí. En el estudio de caso, ¿es una técnica única y exclusivamente de la cualitativo? ¿En cuantitativo también se puede hacer estudio de caso? Sí, se puede hacer estudio de caso. Es más común en cualitativo, pero hay estudios de caso cuantitativos. Eso depende del autor, la tradición que se siga. Porque hace unos años, en el área que yo manejo, que es deporte, nosotros hicimos un estudio de caso en la técnica de una modalidad deportiva. Hicimos una comparación con digamos, con la teoría y con los grandes maestros digamos, en el deporte, en esa disciplina deportiva. Entonces, me quedaba y me asaltaba la duda acerca de eso. Sí, se pueden hacer cualquier, o sea, se puede. A ver, hay un autor que se llama Shin, que dice que el estudio de casos es exclusivamente cualitativo. Y hay otro autor, que se llama Stake. Shin dice que es cuantitativo y cualitativo. Y Stake, que es otro autor, habla de que los estudios de caso serían únicamente cualitativos. O sea, hay discusión sobre eso, pero en realidad también se pueden hacer estudios de caso cuantitativos, siguiendo entonces a Shin, ¿sí? Como autor, digamos, que orienta esa tradición. Bueno, a ver, para la semana que viene, ustedes tienen en la clase 8 un texto que es de Rosana Buber.
Ese texto en realidad son poquitas páginas, tienen de la página 100. Perdón, Sí. en plataforma no está el documento, solamente está el enlace de la clase. No, sí Sí está, sí está. Vi clase 8, no lo vi, la 7. No, está subido. El texto son 2 páginas, de la 175 a la 177. Yo sé que ustedes están con mucho trabajo y tienen que hacer el trabajo práctico para entregar para la clase que viene. Estaría bueno si pueden leerlo con antelación. A ver, la clase que viene no tiene una clase de exposición como yo hice hoy o como hice en la primera, sino hay un PowerPoint que yo voy a mostrar y voy a trabajar, porque en realidad se supone que la clase última es una clase de cierre y de consultas. Pero a mí me parecía que era interesante hacer una actividad. Entonces, como trabajo práctico número 3, lo que ustedes van a ver ahí es que tienen que leer ese texto, que son 2 páginas. Si no lo pueden leer, no importa, porque los ponemos, digamos, lo leemos durante la clase, porque son 2 hojitas nomás, es muy cortito. Y la idea es que trabajemos en clase sobre ese texto, que son unos apuntes de unas notas de campo, de unas observaciones participantes que hicieron unos antropólogos. Entonces, si pueden leerlos, mejor. Si no los leemos durante la clase, nos damos un ratito, como vimos hoy, y leemos y trabajamos sobre eso. Y además de eso, yo les subí, que ustedes tienen subido para ver, una clase en estos días que es de análisis, ¿sí? De cómo se analizan las diferentes producciones, las diferentes informaciones que se construyen con las diferentes técnicas de investigación que vimos, ¿sí? Cómo se analizan las entrevistas, las historias de vida, la observación participante, etc. Entonces, ese video simplemente es para que lo vean y anoten las dudas o consultas que tengan sobre eso, ¿sí? Es para que ustedes se queden con una idea de cómo se analiza la información. Y además de, entonces, lo que yo espero es que ustedes puedan ver el video en estos días y que la clase que viene me digan, Leticia, yo tengo una pregunta sobre el análisis en la observación, porque no me quedó clara tal cosa. O, por ejemplo, como hicimos hoy, bueno, entonces yo en esta investigación hice tal cosa. Bueno, vamos trabajando en función de lo que ustedes tengan para comentar y para trabajar. Y vamos a trabajar en clase con ese texto de Goober, que la idea es que ustedes puedan leerlo, si no lo leemos en clase porque es muy cortito, y vamos a trabajar con esos... ¿Me repite las páginas, por favor? Sí, 177, es lo que ustedes, no importa, porque ustedes lo tienen que bajar. 175 a 177. Se llama casos de registro. Sí, profe, ahí está. Está ahí, en esa clase 7 está la entrega de las entrevistas individuales, está la clase de análisis que usted dice, está el PowerPoint de la clase de análisis, está lo de los casos de registro de la página. Esperen que me voy a fijar que quiero ver una cosa. Está el trabajo práctico número 3 y está el enlace a la clase 7. Lo que no está es dónde subir el trabajo práctico número 3. No hay no hay el enlace para subirlo. Justamente, porque es lo que yo les decía hoy. No hay trabajo práctico 3. Vamos a trabajar directamente el trabajo práctico 3, lo vamos a trabajar directamente en clase. Es un trabajo para hacer en clase. Ah, ya, muchas gracias. No, por favor, yo estoy tratando de abrir ahora mientras hablo con ustedes porque quiero chequear una cosa. Ahí abrí, espérenme, clase 8, clase 7, Goober, el salvaje metropolitano, capítulo 13, casos de registro, leer páginas desde 175 a 182, dice. Y lo que tienen y se van a encontrar es todo el libro, que eso es lo que quería ver si habíamos podido subir. Este libro es un libro muy interesante, métodos cualitativos, y yo lo tengo todo escaneado. Entonces, en vez de pasarles simplemente las páginas que quiero que lean, les pasé todo el libro, para que les quede. ¿Sí? Entonces, el libro lo tienen escaneado. Ya les queda como libro para cuando necesiten revisar algo de métodos cualitativos. Y como dice esperen que ahora vuelve, como dice en clase 7, dice que el texto es Goober, el salvaje metropolitano, capítulo 13, casos de registro, y dice leer páginas de las 175 a las 182. Sí, son más de 2 páginas, son 4 o 5, porque en realidad son 3 registros de notas de campo de diferentes antropólogos. Son súper interesantes, se leen fácil, se leen rápido, así que
traten de leerlo antes de la clase, si no vamos a tener que hacer una división. Si no hay mucha lectura, hacemos después en clase una división por apellidos y lo leen en ese momento, ya está. Pero me gustaría que aprovechen la oportunidad de poder leerlo porque es muy interesante y se lee muy rápido. Es más, se pueden llevar la compu a la cama y lo leen antes de dormir porque no necesita demasiado concentración tampoco, ni demasiado nivel de abstracción, ni nada. Es una cosa muy interesante, ¿sí? Bueno, entonces, la clase que viene, vemos si les quedaron dudas de la clase que tienen para ver, el video que tienen sobre análisis, que tienen la clase 7. Trabajamos con, y tienen también el PowerPoint de análisis, y trabajamos con el texto de Google. Y lo que tienen que hacer en estos días, además, es subir el trabajo práctico número 2, ¿sí? Que es en la clase 7. Está la carpeta para subir el trabajo práctico número 2. ¿Sí? ¿Ese no es el que estaba para hoy? Sí, pero nos dio Es plazo. lo que estaba para hoy, ya, pero ya. lo dejamos para que puedan... Y algunos no lo hemos subido. dejan más tiempo para Ok. trabajarlo. Si ya lo hicieron para hoy, ya lo tienen hecho. Solamente tienen que leer el texto de Google y ver el video. Profe, y entonces en la próxima sesión ya se termina el curso, ¿sí? El diplomado. Exactamente. La próxima sesión es la última que tienen del diplomado. Y lo cualitativo y la investigación cualitativa, que, profe, nos queda volando. Vimos cuantitativa, pero nos quedó como vimos cualitativa y nos quedó la cuantitativa, nos queda ahí como nos quedó como en el pendiente, ¿no? Bueno, eso no sé cómo lo armaron los grupos. Yo les di clases a los que me dijeron que podían entrar y estaban inscriptos para hacer lo cuantitativo y lo cualitativo. Si alguien no hizo lo cuantitativo, porque las primeras 4 clases del diplomado, no sé si este grupo hizo eso. ¿Ustedes cursaron cuantitativo? Sí, lo hicimos. Román, sí. Con Román lo entonces, hicimos. Lo que pasa es que no, dentro de lo cuantitativo, nomás se alcanzó a abordar frecuencias, cuartiles, deciles, percentiles, pero no hubo una mayor profundización sobre lo que significa hacer una investigación cuantitativa. Claro. De acuerdo, sí. Así como lo estamos viendo contigo. Contigo estamos Claro. viendo metodología e incluso estamos alcanzando a tocar algo de análisis. ¿Sí me va a entender? Porque yo le metí pata, le voy a decir a Román que la próxima vez... Lo que pasa es que son pocas clases para dar esto. Realmente es eso. Entonces tratamos de poner y de dar todo lo que podemos, pero imagínense que este seminario que yo les doy a ustedes, yo los doy en un cuatrimestre para el grado con 12 clases, 15 clases. Sí. Los alumnos hacen una investigación cualitativa, pero bueno, tratamos de acomodarnos a la propuesta en función también de los tiempos del SENA. Entonces, bueno, por eso. Okay. ¿Sí? Pero bueno, aprovechen, vean en la semana el video de análisis, vean el PowerPoint, bájense lo que quieran, lean lo de Google y nos vemos la clase que viene para eso. Vamos a trabajar los textos de Google, vamos a canalizar algunas preguntas que tengan sobre análisis, dudas que tengan, etcétera, y dudas generales de la parte cualitativa. ¿Sí? Profe, no se le olvide subir la grabación de la clase, de la sesión 1. Sí, Muchas gracias. por favor. Gracias. Les prometo que lo hago, lo que pasa me olvidé. Lo guardé, lo tengo en la computadora, pero me olvidé, pero no se preocupen. El tema es que tarda en subirse a YouTube, entonces yo lo pongo y después me olvido y ya, después se me pasó, pero no, les prometo que lo hago. Gracias, hasta Profe, luego. Gracias a los una compañeros. pregunta. Gracias, Los hasta luego. compañeros también por acompañarnos acá. Gracias. Chao, hasta Muchas luego. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. En la, Hasta luego, profe, en la chao. plataforma, profe, en la plataforma aparece la tarea fue enviada tanto tiempo después. Eso no tiene nada, ¿cierto? No se No. preocupen, es lo que yo les decía hoy, no se preocupen porque eso fue un error que tuvimos al principio. No se preocupen. Ok. No Ah, está bueno. cerrado. Y cuando usted coloca, por ejemplo, abajo, por ejemplo, dice comentarios, retroalimentación, aprobado, que Aprobado. ya la revisó. Eso es claro, ya lo Ah, revisé y listo. está bien, ¿sí? Como arriba dice sin calificar, entonces uno No, queda porque no como... calificamos, solamente ponemos aprobado o rehacer. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Que No, tenga por un favor. feliz... Chao, una hasta feliz... luego. Hasta Muchas luego, gracias, profe, hasta que luego, esté que muy esté muy bien.